Bienvenidos. El canalla, la verdadera historia del Che Guevara. Por lejana tradición, había en el núcleo familiar Guevara un profundo sentimiento anti-yanqui hereditaria a la que no huyó Ernesto Guevara de la Serna, pues de los Guevara Lynch heredó el odio a Estados Unidos y de los Serna su rechazo a toda manifestación religiosa. Este personaje era mundialmente conocido como el Che. A lo largo de su estadía en los Estados Unidos, los Guevara frecuentaron tanto con los Lynch, otra familia reconocida. Pese a la lejanía, las familias retoman el trato recurrente una vez que los Guevara empiezan a viajar a Buenos Aires para aprender en la universidad y ahí se inaugura el apellido Guevara Lynch. Sin embargo, además de la ascendencia familiar, Ernestito Guevara se notaba empapado de izquierdismo en el pleno de sus amistades, pues entre sus influencias detectables en el Guevara infantil y joven, además de los parientes, permanecen tres amigos: Pepe González Aguilar, Fernando Barral y Alberto Granados. Era el aventurero ese al cual le interesaba el juego de fútbol, la indiferencia y la fotografía. Ahí conoce a Hilda Gadea, una joven peruana con ideas comunistas, y ella es quien comienza a conformar ideológicamente a Guevara y a quien le demuestra una secuencia de figuras gubernamentales, de arbenz y de contactos que ella, además con Nico el Flaco López, el primer cubano que conoce en Guatemala. Ana María Guevara de la Serna, en relación a la postura del Che ante el peronismo, garantiza que no tomó partido a favor ni en contra, lo acercó a la izquierda, la influencia de una compañera de estudios, Tita Infante, integrante de la Juventud Comunista. No obstante, no alcanzó su alianza, producido sintomático que muestra su poca afinación por la militancia política. El biógrafo californiano John Lee Anderson, por su parte, puntualiza: a pesar de los intentos posteriores de encontrar señales tempranas de sus ideales socialistas, en el adolescente Ernesto Guevara casi todos sus condiscípulos recuerda que su falta de interés en la política. A todos nos gustaba discutir de la política, no obstante, nunca había Guevara en ningún sentido. Al parecer, no resulta tan cierto que Guevara, quien a la sazón deambulaba por México, había salido de Guatemala convertido en un revolucionario empedernido, tal como suelen resaltar algunos biógrafos. Guevara no creía en el triunfo que Castro prometía, ni tampoco se enroló en el ejército rebelde por cuestiones ideológicas, sino por causa de su exaltado espíritu aventurero y por las posibilidades ciertas de morir de manera absurda, aunque romántica, justiciera, poética y acribillada por las balas. Tal su insistente anhelo. Inservadamente Fidel Castro es gobernante ilegítimo desde los años 50 y la única elección que hubo en Cuba desde entonces la hizo él mismo con su dedo al designar a su hermano Raúl como presidente de Cuba en el año 2008 a efectos de promulgar la dinastía por la familia Castro Cruz. Colocaban al finalizar de la década de los 50 a Cuba en el lugar 22 entre las 122 naciones estructuradas, construyéndose en el primer país con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica. Por otro lado, en 1951 informaba que Cuba, los niveles de vida de los campesinos, trabajadores agrícolas, obreros industriales, pequeños comerciantes e individuos de otras categorías son todos aquellos más elevados que la de grupos similares y de otros países tropicales y de casi todos los demás países de Latinoamérica. Y el sistema de transporte y los mercados nacionales de Cuba eran los más desarrollados de Hispanoamérica. En cuanto al divulgado mito de que antes de 1959 Cuba era un mero satélite financiero de Estados Unidos y que la isla estaba asfixiada por inversiones americanas, como si dichas inversiones fueran algo negativo. Basta con enunciar que en 1958 solo el 5% del capital invertido en Cuba era norteamericano y de una fuerza de trabajo de aproximadamente 2 millones de individuos, solo poco más de 70.000 eran obreros y empleados permanentes de empresas norteamericanas. Según informe de las Naciones Unidas, la cantidad de médicos por habitante en Cuba en 1958 duplicaba el número de médicos existentes en el conjunto de las demás naciones del Caribe, con una notable escala ascendente, aumentando de 3.100 a 6.400, más del doble en 10 años. Otros autores sostienen que para Guevara la ideología era un pretexto para ir al combate, sea este el servicio del marxismo o de una justa causa. Se podría suponer que la acción en sí misma hubiera justificado en circunstancias diferentes cualquier tipo de valores, una ideología de otro signo, y para reforzar su análisis, Sebrelli acude a confesiones escritas por el mismo Guevara,
Todos esperamos el combate como una liberación. Todo el mundo ansía ya de una vez la llegada de ese momento estelar en la guerra que es el combate. Incluso en su carta a su esposa, a su segunda esposa, Aleida March, nuevamente hace una insólita alusión amorosa al narrar recordarla bajo la renovada caricia de las balas. Añade sobre él que la embriaguez por el olor a pólvora, por las armas, por los uniformes y el combate lo acercaba a aquellos intelectuales fascistas. Las únicas notas de alegría concreta y distendida que podemos rescatar de sus incapables epístolas datan en cuando el Che se ve envuelto en combate o cuando en calidad de testigo se halla en medio de un bombardeo aéreo. Tal es el caso de su carta en Guatemala, fragmento que ya expusimos pero que vale la pena reiterar. Me divertí como un mono durante esos días. Guevara fue a buscar la muerte a Cuba, al Congo y a Bolivia. Si bien se sospecha que Guevara y Raúl Castro tenían inclinaciones marxistas, en cuanto a Fidel, su discurso era abiertamente anticomunista y la fecha de su conversión hacia el marxismo que no se tornara clara y ha sido. Una novia de Fidel que además ha sido amiga del Che y de su mujer dice que sin Ernesto Guevara, Fidel Castro quizás nunca se habría envuelto en el comunismo. Guevara había pergeñado un borrador de inédita inspiración marxista en el cual planeaba la consiguiente estatización de organizaciones cubanas y extranjeras sin compensación alguna a sus propietarios. En las discusiones finales sobre la ley de reforma agraria, Guevara sentaría las bases de la unión más sólida con el Partido Comunista y a favor de tesis más radicales contra el llano y los liberales y las posturas más prudentes. A medida que los americanos expulsaban deliberadamente al líder cubano, una de las fiestas guerrilleras más sensacionales que la leyenda castrista vendió sobre la revolución ha sido la toma de Santiago de Cuba, la segunda urbe del territorio en trascendencia estructural y la primera en trascendencia militar. Lejos de la carcajada batalla heroica, la toma de Santiago de Cuba no desistió mucho de asemejarse a un alegre recorrido turístico. En cuanto al citado comandante Bonifacio Asa Grasso, jefe de la Policía Santiago de Cuba que ofertó sus hombres al servicio de los rebeldes, ha sido fusilado tras la revolución en 1959 en vez que se advirtió que no adhería. Ha sido entonces que una vez que Guevara acusó al golpe publicando en abril de 1961 una cartilla titulada Cuba, caso excepcional o vanguardia en la batalla contra el colonialismo, en donde arremetía a algunos sectores interesadamente o de buena fe ha pretendido ver en ella la revolución cubana, una secuencia de raíces y propiedades excepcionales cuya trascendencia relativa frente al profundo fenómeno histórico-social elevan artificialmente hasta constituirla en determinantes y añade que continuamente hay condiciones objetivas para hacer una revolución. Tanto es de esta forma que solamente en los primeros días de trabajo, los fusilamientos dirigidos por el homenajeado justiciero alcanzaría la friola e incipiente cifra de 550 disidentes masacrados. Guevara se radicalizó mutando de la aventura al ideologismo, de esta al dogmatismo, de ahí el fanatismo, después a la guerrilla y al final del terrorismo de Estado. Aun cuando con una diferencia que no es menor, el terrorista religioso dice que con la inmolación se pasa la vida eterna. Sin embargo, Guevara, profundamente ateo, creía que con el deceso se culminaba todo. Guevara retornó hacia la política siendo ya maduro y tras recibirse de doctor, puesto que a lo largo de sus épocas de alumno no tuvo colaboración alguna y tan solamente había recibido una vaga predominación familiar de infante. Los usos, prácticas y hábitos espirituales tan usuales en la isla se tornaban insoportables para los hombres como el Che Guevara, quien creía que toda la energía del cubano medio debe estar direccionada a idolatrar a San Carlos Marx, de la misma forma que él nombraba en sus cartas a su patriarca doctrinal. Los cubanos exiliados que residían en Estados Unidos planeaban desde 1960 invadir la isla con el fin de oponer el despotismo castroguevarista y recuperar las libertades individuales y a sus familiares secuestrados en la isla. Para tal fin se creó en Miami la Junta Revolucionaria Cubana, la cual era presidida por el ex primer ministro de Castro, José Miro Cardona. Georgia Annie, biógrafa de Fidel Castro, menciona que a fines de 1959 los exiliados cubanos estaban siendo reclutados para ser entrenados por la CIA en campos establecidos en Guatemala y Nicaragua. Pero todo este plan de invadir Cuba no era un secreto, como pues era el plan, pues los diferentes medios se encargaban de promocionar la noticia. En el momento en el que los cubanos iban a iniciar la invasión,
se vieron traicionados por el presidente norteamericano Kennedy, pues este no se sentía muy cómodo con las posibles consecuencias que esto le podía traer. Díaz Araujo relata que se hizo el bombardeo de 3 bases aéreas catristas. Esto le afectó a una escuadrilla de antiguos aviones B-26 de la época de la Segunda Guerra Mundial, los cuales eran pilotados por cubanos. Además, Giorgiani hacía referencia a los 1.400 cubanos brigadistas cuando se hablaba de que creían que serían los nuevos gobernantes de Cuba. En general, Kennedy solamente apoyó a los cubanos con unos aviones de la Armada para que realizaran reconocimientos sobre las playas, pero estos solo podían volar 1 hora al día, de 6:30 a 7:30 de la mañana. Por esto mismo, Castro y Guevara opinaban que habían tenido un triunfo sobre la actuación por parte de Estados Unidos, lo cual todos los demás sabían que era una afirmación errónea. Muchos se preguntarán, ¿qué ocurrió con estos exiliados en el momento que no ganaron? Bueno, pues Guevara quería fusilar a los 1.180 cubanos, pero Castro no lo permitió, pues este tenía una mejor idea, lo cual consistía en sacar provecho de cada uno de estos cubanos. El plan era venderlos como mercancía y así poder ganar un poco más de dinero. Por otro lado, el Che en 1961 hizo presencia en la Conferencia Interamericana de Ministros de Economía. Este habló públicamente sobre el crecimiento de Cuba y no la intervención por parte de la isla. Podemos ver que esto no fue acorde con sus acciones, pues se sabe que Cuba fue el cuartel general de entrenamiento para todas las guerrillas de América Latina. El único lugar que Castro afirmó no haber promovido las revoluciones fue en México. Además, por otro lado, el Che Guevara pensaba que las revoluciones de América Latina se harían sí o sí. No necesitaban una intervención por parte de este, pues no existía el camino para una evolución pacífica. En 1962 empezó a ver el acercamiento de Cuba con el bloque comunista. Los diversos personajes se habían emocionados, pues los beneficios serían mutuos. En este mismo año se dio el movimiento de armas hacia Cuba, que más adelante desencadenaría una problemática con Estados Unidos, más conocida como la crisis de los misiles. Hablando un poco más de la política interna de Cuba, podemos ver cómo Guevara tenía planes sobre la industrialización cubana, pues pensaba basarse en crear productos de mano cubana y por medio de créditos apoyar a países socialistas con minas, siderurgia, petróleos y altos hornos. El apoyo de Guevara tendría y consistiría en trabajar con jóvenes inexpertos que estarían a cargo de cada industria estatal. Todo esto lo realizaba porque necesitaba estar rodeado de personas ignorantes o incapacitadas, porque la idea consistía en no tener personas con más capacidad o conocimientos que él. Esto ya lo había realizado cuando comandaba el Banco Mundial. Algunas de las consecuencias del ministerio Guevara fueron la disminución de la superficie cosechada, la mitad de las cosechas de frutas y verduras se quedaron en rama o sin levantar. Además, en marzo de 1962, Castro se vio obligado a decretar el razonamiento de varios productos como lo son el arroz, la leche, el pescado, entre otros. El Che, al ver todo esto, quería que la población cubana trabajara y se volviera en el hombre nuevo, pues esto consistía en personas que no tenían proyectos individuales, no tenían pereza y no les faltaba voluntad para realizar las diferentes tareas. Luego de un tiempo, logró que los cubanos trabajaran con el famoso trabajo voluntario que este creó, pero no era del todo bueno, pues si las personas no tenían buena voluntad para trabajar los domingos y días feriados, a estos no se les pagaría en estos días. Era como un tipo de castigo. Además, se dice que el trabajo era como de la época de la esclavitud, pues si cometían un error eran enviados a campos de concentración o si no tenían buena voluntad eran hasta fusilados. A pesar de todas estas leyes esclavizantes y represivas, Cuba tenía escasez de productos y los resultados no eran positivos. Castro consideraba que todo esto había sido un error. Él ya no sabía qué hacer con Guevara, pues lo comprometía políticamente cuando éste hablaba y cuando operaba como ministro terminaba de dañar la economía de la isla. El Che, al ver esto, decidió emprender una gira por África. En África, Guevara se reunió con diversos jefes de Estado y en una conferencia hizo referencia a que los países socialistas eran cómplices de la explotación imperialista. Después de esto, Guevara no tenía apoyo de nadie, pues Castro le había recortado su poder, los soviéticos estaban disgustados por su afirmación y los chinos le dieron la espalda. Finalmente, el Che, desde África,
decide planear el crear una guerrilla a distancia que estaría ubicada en Bolivia. Castro, al enterarse de esto, intenta convencer al Che de volver a Cuba, lo cual, después de un tiempo de insistirle, Guevara aceptó. Castro intentaba convencer al Che de que en Bolivia tenían apoyo del Partido Comunista Boliviano, el cual estaba al mando de Mario Monge. Monge fue engañado, pues Castro le dijo que estaría ahí solo para poder crear una guerrilla que haría parte en Argentina, no en Bolivia, así que este decidió apoyarlos. Después de un tiempo, cuando todos se instalaron y estuvieron listos, Monge renunció a apoyarlos, pues a este le asustaban las consecuencias que eso podría traerle. El primer combate se produjo el 23 de marzo, el cual lo ganó el bando de Guevara. Después de varios combates, finalmente el 8 de octubre, Guevara y dos más fueron emboscados y capturados por bolivianos y cubanos que trabajaban para la CIA. Una hora después, el gobierno de Bolivia decidió fusilarlos. Después del paso del Che, lo que podemos decir de la Cuba 2009 es que estaba mal en algunos aspectos, pues los ingresos per cápita eran de $20 al mes. Además, el Banco Mundial afirmó que solo el 2% de la población tenía acceso a Internet. No tenían buenos cultivos y llegaron al punto en el que ni los ideólogos de izquierda defendían o apoyaban al sistema castroguevarista. Finalmente, podemos decir que en la actualidad Guevara es un chiche de la trivialidad contemporánea. Muchas gracias por su atención y esperamos les haya gustado.